nos dejaste a muchos la semana pasada con el cerebro volado, así como el emoji ese que está el cerebro explotado. Así cuando nos dijiste, los científicos nos mintieron. Cuéntanos, por favor, esta segunda parte aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Hola, ¿qué tal, Fernanda? Bonito lunes, empezando la semana. Y sí, la verdad es que fue un tema súper interesante en el sentido de que muchas veces damos por hecho, por ejemplo, que la ciencia es perfecta, ¿no? Que 2 más 2 es 4, pero la cosa es que detrás de lo que se hace siempre hay humanos, ¿no? Entonces, rapidísimo para recapitular y poder entender de ahí lo que sigue. Pues la semana pasada hablamos de que para que algo científico se considere real, tiene que haber primero pasado por lo que se llama una revista arbitrada, que son estas empresas que publican lo que se llaman los papers científicos, donde un científico hace una investigación independiente en su laboratorio y entonces la manda a la revista para que la revisen otros científicos y vean que de veras haya sido 2 más 2 y no 2 más uno paréntesis, otra cosa, y que eso haya dado un resultado que no es el que tenía que ser. Entonces, así funcionan las revistas. Pero como vimos, muchas veces no se hace una revisión adecuada y hay intereses por detrás porque le cobran a los científicos por publicar en esas revistas, así como le cobran a las personas por consultar la investigación que hicieron estos científicos, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, la de las revistas. Y platicamos de un caso en específico que es uno de esos que hacen hervir la sangre por todo el daño que le hicieron a las personas en la historia, de este científico Thomas Midgley, que da esta conferencia de prensa hablando de que la gasolina con plomo es maravillosa. ¿Por qué? Porque lo estaban financiando las automotrices, que querían que los coches tuvieran una mejor relación de compresión, entonces usaban el plomo como aditivo en la gasolina para vendernos coches más potentes, ¿no? Que no se decía por qué todo el mundo quiere coches más potentes, ¿no? Pero entonces, resulta ser que finalmente con los años se logró demostrar por Alice Hamilton, una científica, que esto nos está haciendo un montón de daño, y cuando finalmente prohíben la gasolina con plomo, no solo en 3 años se deja de ver que en la sangre de los niños haya plomo, sino que empiezan a cambiar las conductas, incluso en los lugares donde se producía esta gasolina y donde había más contaminación por ella, hasta se vio cómo se redujeron los delitos que se cometían, porque justamente la gasolina con plomo creaba efectos en la bioquímica del cerebro que hacía que las personas fueran más violentas, más agresivas, que cometieran delitos, etcétera. O sea, una cosa terrible, impulsada y avalada por la ciencia solamente por intereses económicos. Un poco por terminar de contar la historia de este malévolo Thomas Midgley, que es algo que se nos quedó pendientísimo la Sí. semana pasada, es que este tipo tuvo una vida bien interesante, ¿no? O sea, en el sentido de que inventó un montón de cosas, podrías decir que era un científico prolífico, pero todas terribles. O sea, es el mismo tipo que inventó el CFC, que no sé si te acuerdes, hace unos 15 años yo creo, que lo prohibieron de los desodorantes en spray. Esa Ujú. sustancia, los desodorantes en spray, casi todo en spray, la tenía para que se volatilizara, o sea, para que saliera de la lata y se repartiera bien, etcétera. Y es la sustancia que es la responsable del agujero en la capa de ozono. Entonces le podemos agradecer al mismo tipo la gasolina con plomo y el agujero en la capa de ozono. Esta sustancia se usaba también en refrigeradores viejitos, y los que todavía tienen refrigeradores viejitos posiblemente todavía ese refrigerador corre en CFC, que se usa para el ciclo de regeneración, ¿no? En evaporarlo y condensarlo es que cambia el calor de adentro del refri hacia afuera, lo lanza porque es lo que hace un refri, saca el calor de adentro y lo lanza hacia afuera en el radiador que tienen atrás. Entonces, le debemos la gasolina con plomo, el agujero en la capa de ozono, y pues mira, para todos los que lo están odiando un poco, te puedo decir que el karma existe, porque a esta persona le dio polio
Y digo desafortunadamente, pero es curioso que hizo su siguiente invento que afortunadamente no le hizo daño a más personas, y es que para recuperar su movilidad se quiso dedicar a algo parecido a lo que nosotros trabajamos, que es que se puso a hacer un exoesqueleto para él mismo. Y entonces diseñó un exoesqueleto con un sistema de poleas y cuerdas que era para que él, con unas cuerdas y rieles en la parte de arriba de su dormitorio, etcétera, se pudiera levantar y pudiera caminar y pudiera avanzar. Hasta que un día, como estaba mal diseñado el sistema de cuerdas, se le enrolló una de esas cuerdas alrededor del cuello y No. se acabó intentando liberarse, ahorcando a sí mismo con su último invento fatídico. Así que todo lo que hizo este hombre, de verdad que hizo un montón de daño, y al final hasta a sí mismo, ¿no? ¿Cómo ves, Fer? ¿Qué historias ahí? No, 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 no. ¿Cómo pueden cambiar la historia de la humanidad? Sí, es una cosa, y afortunadamente, igual que con la gasolina de plomo, el agujero de la capa de ozono, desde que se prohibió esta sustancia terrible que inventó este hombre, pues se ha ido cerrando afortunadamente, y eso ha tenido un impacto pues muy importante en el cambio climático de la Tierra. O sea, todo ese Fíjate nada tiempo que más. estuvimos con la capa de ozono agujerada, que afortunadamente se ha ido cerrando, así como se ha ido eliminando el plomo de la sangre de las personas por culpa de esta gasolina, pues nos hemos ido recuperando. Pero lo más interesante de esto, Fer, es que pues este no es el único caso, ¿no? De un engaño científico que todos damos por sentado, A que ver, tiene cuéntanos otro, intereses por favor. económicos detrás. Uno muy interesante, por ejemplo, hay dos que me encantaría tocar rápidamente el día de hoy, que son los cereales y la vitamina C. Todos creemos que la vitamina C evita que nos enfermemos de gripe, ¿cierto? Yo me acuerdo que nuestras Sí, mamás, sí, sí. abuelitas, Siempre etcétera, decían eso. en invierno, ¿no? Nos hacían tomarnos las pastillitas efervescentes Sí, o sí, las sí. ampolletas, o etcétera. La vitamina C fue estudiada por un científico súper prolífico. Tiene 2 premios Nobel y en diferentes categorías. Eso ya le daba tanto reconocimiento que cualquier cosa que saliera de su boca se daba por hecho como verdadera. Ya ni siquiera se revisaba, porque era pues uno de los científicos más grandes de su época. Se llama Linus Pauling. El caso es que esto solo era una creencia empírica de esta persona. Hizo bien poquitos experimentos para demostrarlo y estaba haciendo un buen de dinero de sus libros hablando de los beneficios de la vitamina C y sacando líneas de suplementos y en colaboraciones con empresas y etcétera, y seguía insistiendo en que la vitamina C era la panacea para no enfermarnos, para estar sanos y casi que para estar felices. Pues resulta ser que otros científicos se empezaron a preguntar si esto era verdad, porque sus artículos estaban sinceramente mal escritos. O sea, no comparaba en sus investigaciones de forma correcta y con las suficientes personas lo que tendría que hacerse cuando se quiere probar algo, que es darle a alguien vitamina C, a un grupo de personas, darle a otro grupo de personas un placebo, que es decir, les das una pastilla de cualquier cosa, podría ser simplemente azúcar, y les dices que es vitamina C, para ver cómo, si ese efecto de como te estoy dando esto no te vas a enfermar, si eso crea ese placebo que hace que las personas no se enfermen igual que a los que sí les dieron vitamina C, para entender si es la vitamina C o es el placebo de que les están diciendo que gracias a eso no se van a enfermar. Y finalmente un grupo de personas a los que no les dieras vitamina C, y ahora sí comparar las diferencias. Y resulta ser que no hay evidencia científica en lo absoluto de que tomar vitamina C te pueda ayudar a prevenir que te dé gripe, o en general evidencia de que tomar vitamina C cuando ya estás enfermo de gripe ayude a que te cures. Todavía hay como sesgos en que si más rápido, más lento, etcétera, pero en realidad no hay evidencia, y las personas con gripe que se iban a curar se curan, tomen o no la vitamina C. Entonces esa es otra de las grandes mentiras, estafas de la historia de la ciencia, Qué y bárbaro. aún así siguen las mamás y las abuelitas, y posiblemente se sigue heredando de generación en generación el comprar estos suplementos nomás porque este científico lo dijo. ¿Te da tiempo en minuto y medio de contar rápido la otra o ya no? Seguro sí, me voy a resumir nada más al chisme curioso, pero fíjate, los cereales se inventaron
primero por una organización religiosa que decía que comer carne podía hacer que tuvieras impulsos sexuales, lo que consideraban que era malévolo, del demonio. Entonces inventaron una comida que era horrible, que tenías que remojar un día antes para podértela comer, a la que le pusieron el nombre de granula, ¿ok? Los hermanos Kellogg, que seguro te suena el apellido, Sí. Es una marca que además que, quiero mucho, que la verdad. compartían, esta idea, los fundadores originales, que pues la marca hoy día será otra cosa, ¿no? Pero los fundadores originales, los hermanos, compartían esta idea de que los impulsos sexuales estaban mal y decían, ¿cómo podemos llegar a un público joven, que es en quien queremos evitar que se estén masturbando? Entonces dijeron, vamos a condicionarlos desde niños. Y sacaron los cereales, los llenaron de azúcar, empezaron todo este tema de marketing de regalar los juguetes con los cereales, y ese fue el principio de la industria de los cereales, que aparte de buenos para la salud no tienen mucho. Es un tema muy curioso del que podríamos hablar otro día. ¿Cómo ves, Fer? Me da mucho gusto saludarte, Said, que pases por aquí, por este espacio, todos los lunes. Hasta el próximo lunes contigo, ¿te parece? @elhombrerobot.